El día de 30 de agosto del 2022 y hoy ya estamos, hace algunas horas estamos el 4 de Lul de 5782. Me encontraba estudiando con respecto a ciertas enseñanzas del Rav, ya que el día de ayer, ya el 3 de Lul, es el Suilula y les quería traer un video con respecto a eso. No fue posible por diferentes motivos, pero me de la el próximo año. Y algo muy curioso, algo que la verdad no me esperaba. El Rav Kook fue el líder el líder de rabinos de Jamín en Palestina. Justo le tocó ese movimiento de Israel, el surgimiento del Estado de Israel en el siglo pasado y diferentes aspectos de la vida judía en el siglo pasado. Y algo muy curioso de su inicio de su libro. El primer capítulo nos habla del temor. ¿De qué es el temor? Nos habla de que el temor a Dios es algo que es innato en la naturaleza del ser humano. La verdad es que no pude concluir correctamente el estudio, pero bueno. Lo que más me sorprendió de la primera parte de ese libro es que nos habla del Ramjal, de un cabalista del siglo XVII, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, y nos habla del prólogo, de la Akdama. Es el prólogo, para que se entienda mejor, prólogo de su libro La senda de los rectos. Es un libro básico que la gente, que hasta él mismo lo dice justamente su prólogo, en su explicación a este libro, es que, y algo que nos dice el Ramjal, es que él no va a enseñar algo nuevo en ese libro. Él no pretende enseñar algo nuevo. Él quiere aprender, quiere enseñar algo que la gente ya sabe. Y dice, mayor parte de los seres humanos ya conocen y respecto de los cuales no albergan ningún tipo de duda. No tan solo conocen. Una cosa es conocer algo, pero esto ya no es conocer, esto es que es un hecho, como por ejemplo un dicho muy conocido, ¿no? Que al que madruga, Dios le ayuda. Algo muy básico, ¿no? Que cualquier persona estudia una Torah tendría que tener. Pero ¿por qué no es por qué no es algo tan normal? La gente, son que sepamos que es un hecho eso, que el que madruga Dios le ayuda, y eso lo podremos aplicar y podremos decir, es un dicho sin fundamento, un dicho de la calle, no es una Torah, pero eso lo podremos aplicar al hecho de ser diligentes. Cuando Hashem le dijo que Abraham fuera a sacrificar a su hijo, que fuera a matar a su hijo, a su único hijo, que esperó muchos años por él, Abraham no se esperó, dijo, pues vamos a ver si me espero, y igual y cambia de opinión a Hashem. No, madrugó Abraham, pronto, fue diligente en las mismas, se apresuró en las mismas. Y justamente es un aspecto que nos habla el Ramjal, se tiene bastante Ramjal con respecto a la diligencia de la persona, que tiene que tener maneras de cómo la puede desarrollar en su vida. Pero bueno, algo que me sorprendió mucho, porque es algo que ya hemos venido pensando y he platicado con algunos colegas, es cómo a veces las personas queremos hacer un poco de más, y lo más novedoso a veces es lo más básico, escuchaba una de un rap contemporáneo muy grande, y nos hablaba de cómo, de una persona que
una persona que le pidió una camea. Una camea es como un artelugio, ¿qué otra palabra? Un símbolo, o sea, un objeto para un artelugio, hay otra palabra, pero se me fue. Un objeto para que algo cambie, ¿no? Por ejemplo, pues una camea podría ser, no sé, no, es que yo creo que voy al centro de mi ciudad y compro un ídolo para que me dé Hazbe Shalom, para que me dé para dar sustento financiero. Eso es una camea, pero en esos aspectos hay cosas parecidas en la Torah. Hay cameas parecidas como el hilo rojo, como la hamza, en diferentes artículos religiosos que no se comparan para nada al mi ejemplo pasado, pero es algo que podría confundirse que es lo mismo, ¿no? Pero una persona así, y yo con el rab le dijo, yo necesito una camea para tener más para diferentes cosas, ¿no? Ahí son una segula. Una segula es algo bueno de hacer, por ejemplo, una segula para tener sustento, pues es trabajar. La mejor segula no te lo va a garantizar, pero obviamente si trabajas y te esfuerzas, pues es una segula para tener parnosa, para que te llegue. Pero es lo que buscaba la persona y el Rob de una manera muy chistosa, hasta dentro de aspectos chistosos, le contestaba, no, pues sí tengo una camea muy, muy poderosa. Y no es una camea de humanos, es una camea, fue escrita Mina Shomai, el cielo. Mina Shomai, no fue escrita por hombres, fue escrita directamente del cielo. Y dice, no, y eso te va a traer tal bendición, tal pronasá, tal shalom bait, te va a traer, te va a abrir puertas de bendición. Y algo muy curioso que le comentó es el tefilín, la camea, que el tefilín no es una camea, es una misma en la Torah, que no lo hacemos por bendición, lo hacemos por cumplir la Torah, que después eso trae bendición, pues Baruch Hashem. Pero a veces es un muy buen ejemplo de que me recordó, porque es algo como que chistoso, pero es muy cierto. O sea, tefilín, mesusa, sidur, rezar diariamente, estudiar Torah, pues es Mina Shamaim, es algo escrito del cielo, no es escrito por ningún hombre, es escrito directamente, es Chokhmah Hashem, es la sabiduría del Creador. Pero es justo esto que nos trae el Rav Kook, que nos trae el Ramjal en su prólogo, y nos dicen, no he escrito esta obra con el fin de enseñar a los seres humanos lo que no saben, sino para recordarles ideas que ellos ya conocen bien y que tienen mucha difusión entre ellos, pero que al mismo tiempo hay mucho descuido y olvido, como el hecho de ser diligente. El ser diligente, mucho descuido y olvido. No diariamente nos paramos a las 5 de la mañana, por ejemplo, a ser diligentes. Algo que nos dice igual Ramjal es que este libro no es de una sola lectura, es repaso constante. Por ejemplo, hay un libro que así se me hace muy parecido, es cualquier libro con respecto a Shalom Bait. Shalom Bait no es algo que ya conseguiste, ya es un trabajo eterno, constante, y libros con respecto a eso, tenerlos siempre en lectura cada año y que los recuerdes cada año es algo muy bueno. Es algo que tendemos a olvidar, pero es algo muy necesario. Y con este ejemplo que les ponía y con esta introducción de el Ramjal, pues les quiero hacer notar eso, porque a veces buscamos hacer un poco de más, como por ejemplo, ahorita nuestra obligación es Selijot y los rezos. El Selijot ya entra una parte de obligación de nosotros, ¿no? Pero, pero pero de alguna manera las personas buscan hacer más. Personalmente, por ejemplo, he querido en el pasado hacer Tikkun Hatzot, un servicio que nos trae el Sidur de Filaleani, Sidur cabalístico,
un servicio que hacemos para el Tikkun, la rectificación de que se destruyó el Betamigdash, el templo sagrado. Eso es algo muy poderoso, Tikkun Hatzot, despertarse en la madrugada y hacer Tikkun Hatzot, la rectificación de la noche, aparte porque ese horario es de mucha bendición. Nos dice la luz de Efraín que en la noche hay una bendición muy especial que no encuentras en el día. Por eso es muy bueno estudiar de noche. Pero la verdad es que eso es importante, pero no es tan importante. Es más importante estudiar la Parashá, rezar nuestros rezos obligatorios diarios, Shaharit, Minja y Arbi, cumplir Misbot, es mejorar en nuestras midot, que hay muchas que mejorar. Bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero eso es lo de verdad importante. Y es por la razón de que el Rav Kook comienza con eso. Porque para comenzar con el temor a Hashem, el temor al creador, y el temor al creador es algo muy simple, muy intangible, pero es algo muy complicado a la vez. Pero a su vez, por eso el Ramjal nos lo dice en su principio de su obra. Y es una obra, el sendero de los rectos es una obra muy grande, pero que él mismo dice: yo no vengo a enseñar nada. O sea, si hiciéramos lo que tenemos que hacer, no demás, hiciéramos lo que tenemos que hacer, ya trae mucha bendición a nuestra vida. Personalmente, por ejemplo, cuando me despierto, ni siquiera muy temprano, no dijeras me despierto a las 5 de la mañana, despiertas a las 6 de la mañana y haces shaharit bien y estudias un poco de Torah, se siente muchísima la diferencia. Se siente una luz, una bendición muy grande. Entonces, con esto les quiero hacer notar de eso. Así como el Ramjal nos dice que es muy importante buscar siempre mejorar espiritualmente, pero con lo básico. Con lo básico que es muy elevado. O sea, shaharit muy elevado. No es que ahí es básico y es poco importante. Lo básico es estudiar Torah, es muy, muy elevado. Y esto, igual una de las razones que nos da el Ramjal es que las personas se han enfocado un poco más en el estudio de las ciencias. Y nos trae diferentes ejemplos: ciencias exactas, ciencias no exactas, ciencias con respecto a la creación, por ejemplo la astronomía, la biología, diferentes ciencias. Y cuando una persona se sustenta de eso, para nada está mal. Pero sí, el hecho de estudiar una ciencia por gusto nos impide un poco el crecimiento con el creador. Por gusto me refiero a porque, por ejemplo, yo tengo, pues hay diferentes cosas que son buenas para la persona, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente, hay veces, por ejemplo, hay conversaciones muy interesantes de filósofos, duran bastante tiempo, 6 horas. La verdad es que son muy interesantes y me gustan mucho, pero siento que es un desperdicio de tiempo, porque de esto lo podrías estar invirtiendo en Torah. Y es justo a lo que nos dice el Ramjal. No es que estudiar las ciencias sean malas, porque la ciencia es un aspecto que viene en la Torah, un aspecto muy bueno en la Torah, pero no siempre hay que recordar el Asher Bajarbano, que nos escogió el Creador para darnos su Torah, y lo especial que es su Torah. No es una ciencia, las ciencias son buenas, pero no es una ciencia secular, común de los pueblos, es algo especial. Entonces es algo que les quiero hacer notar, porque siempre buscamos hacer más, pero haciendo lo básico, de manera sin interrupciones, sin nada. La verdad es que es mucha bendición para nuestra vida, sin buscar hacer más. Estudiar, rezar, estudiar la parasha, en este caso hacer selichot, que ya es una obligación de nosotros, pues ya es suficiente a veces, suficiente. Ya si le agregamos más, Baruch Hashem, nos vamos a ir elevando más y más, pero no, y se lo dice una persona que siempre se quiere adelantar, pero no busquemos hacer más, es hacer lo básico y hacerlo bien, y hacerlo de manera correcta, y hacerlo con un temor a Hashem. Por eso el Rav Kook comienza su libro con el temor de Hashem, porque es lo principal en la vida de la persona.
lo principal de la vida de la persona. También nos dice el Mesilat Sharim, la senda de los rectos, que es que es justamente eso, es que es justamente los diferentes aspectos que nos da el Ramjal. Y bueno, ya para darles fue como una charla, pero bueno, con base en la Torah, para darles un pequeño comentario del Ramjal, este libro que les comento. La verdad es que el comentario del Rav Kook me quedé con muchas ganas de enseñárselos, pero bueno, es de lo tuyo. Igual no necesariamente dentro de un año. Es algo que estaba pensando. Es algo que, a ver, vamos a estudiar algo con respecto a la diligencia. Dice, los medios gracias a los cuales los métodos para desarrollar la diligencia. Los medios gracias a los cuales se puede adquirir la diligencia son los mismos con los cuales se adquiere la virtud de la vigilancia. La vigilancia lo enseñó antes. Y un resumen de un poco de qué es la vigilancia es que siempre la persona se esté vigilando de que sí está haciendo lo correcto, que siempre ponga en balance sus decisiones con respecto a la Torah, que no tome decisiones a la ligera y que se vigile a sí mismo, siempre que se vigile a sí mismo para saber en qué punto está en su vida, para saber si está subiéndose de nivel espiritual o bajando de nivel espiritual. Y los niveles y claro, explicamos muchísimo más cosas, pero es poco de términos generales. Y los niveles que la forman son similares a los niveles de aquella, según los describí antes. Pues ambas virtudes comparten muchas características en común. La diferencia aquí es que la diligencia es hacer y la vigilancia es no hacer. Es como las misbot hacer y las misbot lot hacer. Misbot de acción, de harás, y los mandamientos de no harás. Justamente por eso se refiere un poco más a no bajar espiritualmente, porque te vigilas a que no estés cometiendo una transgresión, un pecado. Entonces uno se refiere al cumplimiento activo de los preceptos y el otro se refiere a la abstención de transgredir prohibiciones. Cuando la persona toma conciencia del inmenso valor que tiene los preceptos y la gran responsabilidad que le incumbe de cuidarlos, ciertamente que su corazón se sentirá inspirado por la labor espiritual y desempeñará con firmeza. Con firmeza. Es justamente eso, y les digo lo básico. Entender eso, entender la importancia de cada precepto, entender la importancia de los preceptos, ya nos tendría que abrir muchas puertas de diligencia para cumplirlos, sin entender mucho más, o sea, entender la responsabilidad que nos incumbe de cuidarlos, de cumplirlos con firmeza cada pequeña parte de la ley. Es justamente como lo que nos dice Parashá de Kev, que si cumplirás estos preceptos, pero se refiere igual si los cumplirás completamente, no los cumples a medias, no seas indulgente con el cumplimiento de los mismos, sino siempre cúmplelos de manera correcta. Dice otro aspecto. De hecho, no hay ningún ser humano en cualquier situación que esté. Es un punto muy importante ahorita. Solo leí y ya me acordé de lo que habla, hasta me sorprende mucho. Y no hay ningún ser humano que esté en deuda con el creador, rico o pobre. Ninguno. O sea, no le puedes tú pedir nada al creador. Nada, porque estás en deuda con él. Por más que seas pobre, digas, yo hago más de lo que me ha hecho. Nunca es así. Nunca es así. Por más, dicen que incluso en su miseria, Dios le provee su sustento. Por eso decimos, tu miseria económica, pero tienes tu sistema digestivo, intestinal, funcionando correctamente, y eso ya es una bendición muy grande. Entonces, no hay ningún ser humano que deba salvarse de reconocer esa beneficencia del creador. Y bueno, es justamente con esto lo que quiero terminar. El cumplimiento de las mitzvot simples es muy importante, y procurar no
desviarnos de eso, de no buscar hacer de más. Con hacerlo simple es algo muy grande que va a cambiar nuestras vidas. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Como siempre les dejo mi, mi contacto para que me puedan pedir alguna duda o algún tipo de comentario que tenga. Y sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Shalom.